Es que se me olvida. Ya, chicos. Entonces vamos a empezar con una nueva unidad. ¿Esta imagen la conocen? ¿Alguno conoce esta imagen? ¿Este fondo? Este es un disco, ¿cierto? De Pink Floyd, como dicen. No sé si lo conocen. ¿Conocen Pink Floyd? ¿Desertores? Quien me diga no, lo elimino inmediatamente del grupo. No tiene derecho. ¿Alguien conoce a Pink Floyd? Bueno, este disco, ¿cierto? Que sale acá. Tiene relación con la clase, aunque no lo crean. Con la clase de hoy día. ¿Ya? Con la unidad que vamos a empezar a ver. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a compartir pantalla. Y... Ya. Entonces vamos a compartir pantalla. Esto es un... Aplicación interactiva para que los papás y profesores de preescolar... Ahí, vamos a poner pausa. Vamos a avanzar y vamos a esperar que el Gonzalo se una al grupo. Ya. Entonces vamos a empezar, chicos, a ver un nuevo contenido que es luz. ¿Ya? Luz. Hay luz en el pozo. ¿Ya? Vamos a esperar que se una el Gonzalo Jiménez. Algo lento el sistema. Ya, ahí empezamos. Ayuden a que los niños más pequeños conozcan las matemáticas. Gracias a la luz podemos ver el mundo a nuestro alrededor. Imágenes cotidianas como una flor o las montañas, pero también cosas pequeñas como bacterias u objetos muy lejanos como las estrellas y galaxias, todo en variados colores. Pero, ¿qué es la luz? ¿Y por qué vemos colores? La luz es radiación electromagnética. Cuando dentro de un átomo un electrón pasa de un nivel de energía alto a uno menor, emite un paquete de energía al que llamamos fotón. Foto significa luz en griego. De ahí vienen palabras como fotografía y fotosíntesis. El fotón sale disparado a casi 300.000 kilómetros por segundo y crea un campo eléctrico y magnético que se mueve formando ondas. Los fotones que llevan mucha energía lo hacen en frecuencias altas, como los rayos gamma, con longitudes de onda que miden menos que un átomo. Los fotones que llevan menos energía tienen longitudes de onda de varios metros o hasta kilómetros, como las ondas de radio. A toda esta variedad de longitudes de onda se le llama espectro electromagnético, y sucede que los ojos humanos evolucionaron para ver una pequeña parte de él, desde el violeta hasta el rojo. ¿Y cómo podemos ver? Como seguramente sabes, la luz blanca está compuesta por radiación de todos los colores. Cuando un objeto recibe luz, según la sustancia de la que esté hecho, absorbe algunas longitudes de onda y refleja otras. Las que refleja son las que vemos como su color. Un objeto verde absorbe todas las longitudes de onda, menos las del espectro verde. Un objeto blanco refleja casi todas y uno negro absorbe casi todas. Cuando esa luz llega al ojo a través de la pupila, forma una imagen invertida en la retina. ¿Por qué se invierte? Porque la luz solo puede viajar en línea recta. Así que si un rayo de luz viene de arriba y pasa por esa ventanita, solo puede llegar a la parte de abajo de la retina. Y viceversa. La retina es como un mosaico de células entre las que se encuentran los fotorreceptores, conos y bastones, que son neuronas sensibles a la luz. Los bastones son sensibles a la intensidad. Funcionan con poca luz y nos dejan ver en blanco y negro. Los conos son sensibles a los colores. Cuando los fotones llegan a los conos y bastones, se desencadena una reacción química que genera un impulso nervioso que llega hasta el cerebro, donde es interpretado. La mayoría de los seres humanos tenemos 3 clases de conos, cada uno sensible a una longitud de onda o color. Por eso decimos que tenemos visión tricromática. Otros animales, como los perros, solo tienen 2 clases de conos y ven el mundo un poco diferente, con menos rojos. En cambio, las abejas pueden ver colores como el ultravioleta. Y mientras nosotros tenemos 3 tipos de fotorreceptores, la langosta mantis tiene 12. ¿Quién sabe cómo verá el mundo? Seguramente te has preguntado, ¿los colores que una persona percibe son iguales a los que percibo yo? Bueno, pues como nuestro sistema ocular y neurológico es prácticamente el mismo, casi seguro que sí.
Eso si no padeces daltonismo, pero tu experiencia es subjetiva y personal y determinada por la cultura, así que no lo podemos saber con certeza. Por ejemplo, los Berimo de Papua Nueva Guinea no distinguen el rosa como un color. Curiosamente. ¿Ya te suscribiste a Curiosamente? ¿No te has suscrito a Curiosamente? ¡Suscríbete! Ya. Entonces, chicos, vamos a empezar la clase. Si acaso me gusta ese canal de Curiosamente, hay varias cosas que pueden encontrar ahí. No sé si lo han visitado el canal. Ya. Entonces, como bien les había comentado, ¿cierto? Nosotros vamos a avanzar nuestro contenido hacia el concepto, ¿cierto?, de la luz. ¿Ya? Les comento que igual vamos a ir relativamente rápido. Recuerden que en Ciencias para la Ciudadanía estamos haciendo un repaso de física, ¿ya? De contenidos de física que deberían manejar, ¿ok? Entonces, este contenido es de primero medio, ¿ya? Después de luz vamos a ver lentes y en esta parte de este contenido yo hacía disección de ojo de vaca. Yo no sé si ustedes han hecho disección de ojo de vaca. ¿Nunca han abierto un ojo de vaca, chiquillo? Ahora está difícil encontrar un ojo de vaca de bisturí, pues, pero generalmente es parte del contenido que, para hacer la conexión entre la biología y la física, ver las estructuras del ojo. No sé si ustedes hicieron disección de ojo de vaca si venían de otro colegio o en este colegio. A ver, no. La Steffi dice que no. Bueno, hay gente que no le gusta el... No, Bárbara, ese no es como un no rotundo. Tampoco me imagino que quieres hacerlo. De un pescado, ya. Hicieron disección de cerebro. Ah, qué buena. Ya, qué interesante. Sí, ese otro práctico que se hace, disección de cerebro de vaca. ¿Eso lo hicieron el año pasado? Qué buena. Súper bueno. Sí, ese práctico es muy bueno, además que uno puede ver ahí las estructuras y todo. Además que los cerebros de vaca, sé que es tenemos que hablar de física, pero en los cerebros de vaca, por ejemplo, que yo hice disección el año pasado también de cerebro de vaca colectivo, me acuerdo que tenían que ver la causa de muerte de la vaca. O sea, tenían que ver cómo murió porque se encontraban restos de cráneo. Entonces ahí investigaron cómo mataban a las vacas y las matan como con una pistola a presión. Entonces por eso tenían el cerebro como incrustados pedazos de cráneo. Tenía también como, bueno, uno puede ver todo eso en el cerebro. Entonces era el indicio y ellos tenían que investigar cómo había muerto la vaca y por qué habían encontrado ciertas estructuras. De hecho, encontraban hasta pelo en el cerebro. Muy bien entretenido esa parte de... Ya, entonces, con respecto, ¿cierto?, a la disección de ojo de vaca, bueno, obviamente no lo vamos a poder hacer. Hay videos, sí, donde se puede apreciar, por ejemplo, las cámaras dentro del ojo, la pupila, el iris, la retina. Y es bien interesante ver las estructuras en sí, porque uno entiende que el ojo es una cámara, ¿ya? De hecho, hay un experimento que yo creo que ese sí lo vamos a hacer, pero voy a tener que hacerlo en un horario anexo a las clases. Así que voy a grabarlo y luego lo voy a presentar para que vean vamos a hacer un ojo, pero en grande, ¿ya? Eso. Ya, entonces con respecto a la luz, chiquillos, bueno, algunas generalidades, ¿cierto?, de la luz, podemos, ¿cierto?, decir que la luz la vamos a clasificar de acuerdo a su fuente, ya sea una fuente natural o una fuente artificial, ¿ya?
Sabemos que la fuente natural, ¿cierto? Hay cierta, por ejemplo, esto, no me acuerdo cómo se llaman estas cosas. Son no son polillas, son, ¿cómo se llama? Luciérnagas. Las luciérnagas, por ejemplo, emiten luz, ¿cierto? Bueno, hay todo un proceso químico que se genera para que generen esa luminiscencia, ¿ya? De hecho, hay experimentos también de luminiscencia, que son basados en las luciérnagas también, ¿ya? Y también podemos ver, ¿cierto?, que hay ciertos cuerpos celestes que emiten luz natural, ¿ya? Pero también nosotros sabemos que existen ciertas fuentes artificiales de la luz. También tenemos, ¿cierto?, que hay fuentes primarias y secundarias, ¿ya? Las fuentes primarias vamos a decir que son aquellos que emiten luz propia, en cambio, ¿cierto?, las fuentes secundarias serían aquellas que reflejan la luz. También podemos, ¿cierto?, hablar de la clasificación de los materiales, materiales transparentes, materiales translúcidos y opacos. Con respecto a la naturaleza, ¿cierto?, y las teorías acerca de la luz, lo vamos a ver en la otra clase, porque quiero ver si podemos hacer unos experimentos con respecto a esto. Ya. Y acá recordar, ¿cierto?, lo que les había dicho respecto a la velocidad del sonido. Ustedes recuerdan, ¿cierto?, que habíamos dicho que el sonido viajaba a 340 metros por segundo aproximadamente en un ambiente, ¿cierto?, a 20 grados Celsius en el aire, ¿cierto? Pero a medida que el medio se iba haciendo más denso, la velocidad del sonido era mayor. Yo les dije, no era así, ¿cierto?, en el caso de la luz, ¿ya? Si ustedes se fijan, a medida que el medio es mucho más denso, la luz va a viajar más lento, ¿ya? Es al revés, ¿cierto?, del fenómeno que se da en el sonido. Entonces, en el caso, ¿cierto?, de la luz viajando en el vacío, recuerden que esto es una onda electromagnética, ¿ya? No es una onda mecánica, es una onda electromagnética, por lo tanto, ¿cierto?, viaja en el vacío, va generando campos magnéticos y campos eléctricos de manera perpendicular, ¿ya? Importante acá, bueno, la luz, ¿cierto?, viaja a través del vacío a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo o 300 kilómetros por segundo, ¿ya? Eso más o menos es la velocidad, ¿cierto?, de la luz en el vacío. Ahora, como podemos observar, si la luz, ¿cierto?, mientras, como les dije, mientras el medio sea más denso, menor va a ser la velocidad de la luz, ¿ya? Por lo tanto, eso es algo a considerar. Vamos a aceptar al Arlet. Ya. Con respecto, ¿cierto?, al espectro electromagnético, lo que decía curiosamente, ¿cierto?, ahí veíamos el espectro electromagnético, nosotros, al igual que el sonido, ¿cierto?, sabíamos que había un rango en el cual nosotros podíamos escuchar. Acá también vamos a tener un rango que es visible para nosotros, ¿ya? Y eso vamos a llamar luz visible, ¿ok? Ahora, importante recordar, ¿cierto?, que existían distintos fenómenos, nosotros habíamos visto distintos fenómenos ondulatorios, pero en el caso de la luz nosotros vamos a ver nuevamente estos fenómenos ondulatorios, ¿cierto? Y acá no sé si se acuerdan que habíamos hecho un experimento, de hecho por ahí lo tengo, un experimento, ¿cierto?, de una fuente donde poníamos agua con azúcar y hacíamos incidir una luz láser. Entonces, ¿qué pasaba? Que se generaba, ¿cierto?, una reflexión total interna, ¿ya? Y ahora vamos a ver este fenómeno, ¿ya? Acá podemos ver, ¿cierto?, que la luz, ¿cierto?, se puede reflejar, y en este caso, ¿cierto?, si en este caso, por ejemplo, acá tenemos donde incide, puede ser un espejo, puede ser algo plano, ¿cierto? Acá, ¿qué es lo importante? Que cuando hablamos de la reflexión, ¿cierto?, vemos que el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo reflejado, ¿ya? El ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo reflejado. Pero también, obviamente, este ángulo va a depender, como les estaba diciendo, de a dónde incide, ¿ya? Por ejemplo, si
nosotros apuntamos con un láser, ¿cierto? O una luz, y tenemos, ¿cierto? Una estructura que acá, en este caso, es rugosa, ya que no es lisa, entonces la reflexión va a ser difusa, ¿ya? No vamos a esperar que se cumpla, ¿cierto? Esta ley de los ángulos, que el ángulo reflejado va a ser igual al ángulo, ¿cierto? Incidente, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos ciertos objetos que van a tener diversos ángulos y obviamente que donde incide, ¿cierto? La superficie en la cual incide no es lisa, ¿ya? Entonces, en ese caso vamos a hablar de una reflexión difusa, en cambio cuando hacemos incidir, ¿cierto? Una luz o un láser, ¿cierto? Lo hacemos incidir sobre una superficie lisa, vamos a ver que se va a generar, ¿cierto? Este efecto de que el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo reflejado, ¿ya? Y podemos ver una reflexión o el efecto espejo. También habíamos visto, ¿cierto? Estos fenómenos yo creo que algo lo recuerdan, ¿cierto? De todas maneras, igual vamos a volver a hacer experimentos para que se vuelvan a recordar de ellos, ¿ya? Pero acá tenemos, ¿cierto? El típico lápiz que uno lo mete al vaso con agua, ¿cierto? Y lo vemos que, como que se quiebra, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Nosotros donde vemos que el lápiz como que se quiebra, es el efecto, ¿cierto? De la refracción. Recuerden que el efecto de la refracción era cuando había un cambio de medio. Entonces, ¿cierto? Esta onda, esta luz, ¿cierto? Vamos a ver, la otra clase les voy a explicar más la teoría, ¿cierto? Acerca de la luz, de esta onda partícula, dependiendo de qué fenómeno estemos observando, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cierto? Que se ve como reflejado, producto de que hay un cambio de medio. Por lo tanto, ¿cierto? Al haber un cambio de medio, nosotros vamos a ver, ¿cierto? Este efecto. O, por ejemplo, igual cuando ustedes meten las patitas a la piscina y ven que las patitas están como quebradas, así como que están en otro lugar, y no es así, ¿cierto? Están más abajo o más arriba, es producto también de la refracción, ¿ya? Índices de refracción. Nosotros vamos a ver, ¿cierto? El índice de refracción, donde vamos a ver que C representa la velocidad de la luz. Ya en el vacío, recuerden que la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, 300 kilómetros por segundo, no sé qué les acomoda más, dividido, ¿cierto?, la rapidez de la luz en ese medio. Entonces eso va a generar, ¿cierto?, un índice. Si ustedes dividen la rapidez de la luz en el vacío dividido la rapidez de la luz en el medio que están estudiando, ¿cierto?, les va a generar un índice, ¿ya? ¿Ok? Entonces este índice, ¿cierto?, de refracción es un número, ¿cierto?, que va a indicar la resistencia que presenta el medio a ser recorrido por la luz, ¿ya? Entonces es un cociente, es la división entre la velocidad, ¿cierto?, de la luz en el vacío por la rapidez del medio que están estudiando, ya es un cociente, ¿ok? Bueno, acá tenemos algunos efectos, ¿cierto?, de refracción. Hay otros ejemplos de refracción que yo creo que la otra semana voy a preparar el mini laboratorio con los experimentos, ¿ya? Para que los veamos. Bueno, obviamente también, ¿cierto? Nosotros podemos ver este efecto de espejismo. No sé si ustedes han viajado en la carretera y ven como que hay charcos y van llegando los charcos, pero la verdad es que es mentira. Ya, es una vil mentira, ¿cierto? Esos productos, nosotros sabemos, ¿cierto?, que en el aire hay distintas densidades, ¿ya? Se generan masas de aire caliente y obviamente al generarse esas masas de aire caliente genera, ¿cierto?, una refracción de la luz. Y al generar esa refracción de la luz, ¿cierto?, genera lo que nosotros llamamos espejismo, ¿ya? No sé si se acuerdan cuando nosotros hablábamos del sonido, de que también ocurría algo similar en el sonido, cuando se generaban esas masas de aire caliente o frío, y cuando habían, por ejemplo, masas de aire caliente, el sonido viajaba más rápido, y cuando habían masas de aire frío, ¿cierto?, viajaba más lento. Bueno, asimismo, ¿cierto?, en esas masas de aire caliente, ¿cierto?, se va a generar, va a haber un cambio, ¿cierto?, de la velocidad de la luz. Y eso va a generar lo que vamos a llamar los espejismos.
¿Ya? Bueno, aquí tenemos más efectos, ¿cierto? Acá está la reflexión total interna, que era uno de los fenómenos que habíamos visto. Voy a buscar el video tutorial, el video que había hecho. Y acá tenemos, ¿cierto? Un prisma, ¿ya? No sé si ustedes han visto un arco iris. ¿Han visto arco iris o no? Me imagino que más de uno ha visto un arco iris. Cuando uno es niño siempre busca, ¿cierto?, el final del arco iris para encontrar el duende. Ah, qué mentira, nunca encontré un duende, ¿ya? Entonces, este fenómeno, ¿cómo creen que se genera? ¿Saben por qué se genera un arco iris? ¿Qué es lo que está pasando en un arco iris, por ejemplo? Para no hacerlo esto tan denso. ¿Alguien sabe por qué se genera un arco iris? ¿Se han preguntado alguna vez por qué se genera un arco iris? ¿Qué estará pasando? Una fusión entre el agua y la luz. ¿Ya? O sea, ¿Una fusión? Así como fusión, ¿ja? como... Es que después de llover por lo general pasan eso. Y ocurre lo mismo cuando hay mucho sol y uno está con la manguera, de repente se forman arcoíris. ¿Y por qué? ¿Se fusiona el agua con la luz? ¿Qué No crees sé, tú? yo. Pero ¿Ah? eso era lo que conozco yo. Hacen así, fusión, ¿ja? ¿No? Qué divertido. Sí. Me imaginé esa fusión. Bueno, lo que pasa es que el agua, las gotitas de agua, ay, a ver, voy a ver el chat, antes de dar la respuesta. Curiosidades, a ver, voy a ver, ¿qué piensan ustedes acerca del arco iris? El arco iris se genera porque, sí, la luz pasa a través del agua, ¿cierto? Lo que pasa es que el agua actúa como cristales, ¿ya? Actúa como un prisma el agua, efectivamente actúa como un prisma. Entonces, pasa, ¿cierto?, la luz a través de esos pequeños cristalcitos, ¿ya? Esas pequeñas gotitas de agua, generando, ¿cierto?, lo que podemos observar acá. Genera como lo que pasa con un prisma, ¿ya? ¿Qué es la luz blanca? Entre paréntesis. Ya, sabemos, ¿cierto? Les había dicho que el arco iris se forma, ¿cierto?, producto de que el agua actúa como un prisma, ¿ya? Pero, ¿qué es la luz blanca? Si ven acá esta imagen, por ejemplo, Profe, dígame. no sé si estaré bien o no, pero yo había escuchado que la luz blanca se forma a través de todos los colores juntos. Sí, exactamente. De hecho, nosotros vamos a hacer un experimento. No sé si la otra clase, les voy a decir al tiro. Consíganse CDs. No sé si tienen CDs. Sí. ¿Tienen CDs? Yo tengo esto. Tengo vinilo. Tengo vinilo. Y por ahí tengo unos CDs también. Ya, necesito que se consigan unos CDs, si tienen en la casa, obviamente, porque vamos a hacer unos experimentos, ¿ya? Vamos a hacer unos experimentos con CDs para ver, ¿cierto?, la formación de los colores. ¿Ok? Y exactamente, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que la luz blanca está constituida, ¿cierto? Está compuesta de todos los colores, ¿ya? Si nosotros mezclamos todos estos colores, vamos a ver, ¿cierto?, el blanco. Es distinto, vamos a ver que es distinto ver los pigmentos a ver, ¿cierto?, los colores, la luz de los colores, ¿ya? Nosotros recuerden que, como bien decía el video, nosotros vemos lo que se refleja. Si yo estoy viendo el color verde es porque se está reflejando el verde. O sea, llega, por ejemplo, llega acá, por ejemplo, la luz, llega, por ejemplo, la luz, y yo veo verde porque se refleja el verde, ¿ya? Por eso vemos los colores, ¿ya? A menos que tenga algún problema, ¿ya? Si tengo daltonismo estoy perdida. Pero yo, cierto, por ejemplo, si veo esta cuestión, la veo roja, ¿es por qué? Porque incide la luz acá y yo veo el color que se está reflejando. Se está reflejando el rojo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, asistencia. Vamos a dejar que sea una asistencia.
Ahí se unió, parece. Ya. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Que la luz blanca, ahí voy a ver el chat. Rayen. Ah, qué lindo. Tranquila, Rayen. Te entiendo. Una cachorra. Ya. Entonces vamos a ver que la luz blanca, ¿cierto? Está constituida de la superposición de luces de distintos colores, ¿ya? Y cada uno de estos colores va a tener cierta frecuencia, ¿ya? Vamos a encontrar que rojo, ¿cierto? Va a tener menor frecuencia y obviamente los colores que van a tener, ¿cierto? Como el violeta, ultravioleta, ¿cierto? Mayor frecuencia, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿cierto? El arco iris. Entonces acá tenemos el efecto, ¿cierto? Del arco iris. Entonces, absorción de la luz. Fíjense que la absorción de la luz, nosotros vemos, ¿cierto? No sé si ustedes han puesto, no sé, pues con, no quiero molestar a ningún compañero, no voy a hacer bullying, no voy a hacer bullying. Pero no sé si ustedes han visto que, por ejemplo, en verano, la gente cuando usa ropa de color negro, ¿cierto? Tiende a acalorarse más, ¿cierto? De hecho, uno tiende a no usar el negro cuando hace mucho calor. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué acontece? ¿Por qué uno no debería usar negro cuando hace calor? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, entonces sabemos, ¿cierto? Que las ondas, que los cuerpos, ¿cierto? Bueno, el fenómeno de absorción ya lo hemos visto, ¿cierto? Que cuando, por ejemplo, una onda incide sobre un medio, este medio, ¿cierto? Puede absorber la energía de esa onda. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo uso el negro? ¿Por qué no debería usar negro cuando hacen 1000 grados de temperatura? ¿Por qué sería una pésima idea? ¿Por qué se imaginan ustedes que sucede eso? ¿Qué pasa con la ropa negra? Chicos, chicas. ¿Alguien? ¿Nadie? Andy, Alonso, Arlet, todos con A. Chicos con A. Chicos con B, no sé. Ya, voy a ver el chat. Perfecto. Es exactamente, porque absorbe, ¿cierto? En ese caso, ¿cierto? En el caso del negro absorbe todos los colores, ¿ya? Absorben, por lo tanto, la energía. Por lo tanto, por eso no deberíamos, ¿cierto?, usar negro. En cambio, el blanco, ¿cierto? El blanco va a reflejar todos los colores. Por lo tanto, ¿cierto? Va a reflejar la energía, pues no va... En cambio, el negro va a absorber, ¿cierto?, esa energía. ¿Ya? Por eso produce aumento de temperatura, porque absorbe la energía. ¿Ya? Recuerden que cuando decíamos, ¿cierto?, que uno, por el video, curiosamente, ¿cierto?, cuando uno ve un color es porque se refleja ese color. Por lo tanto, ¿cierto?, en el caso del negro no se refleja ninguno, se absorbe todo. Y en el caso del blanco se reflejan todos. ¿Ya? Difracción de la luz. Nosotros veíamos, ¿cierto?, el fenómeno de difracción. Recuerden que la difracción tenía que ver con ¿qué? ¿Se acuerdan que tenía que...? Esto era lo mismo que vimos, ¿cierto? Pero ahora lo estamos viendo desde la perspectiva de la luz. La difracción, ¿qué era la difracción? ¿Qué era la difracción? ¿Recuerdan lo que era la difracción? ¿Qué entendíamos por difracción? La difracción, ¿cierto?, era la capacidad de una onda de bordear un obstáculo, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, la luz pasa a través, ¿cierto?, de esta, no sé si son
Son 3 figuritas que están y obviamente incide la luz entre medio, ¿cierto? Y pasa a través de esta figura, generando zonas, ¿cierto? De penumbra y umbra, ¿ya? Donde hay sombra, ¿cierto? Y donde hay casi sombra, ¿ya? Entonces acá podemos ver el fenómeno de difracción. Nuevamente, en el caso obviamente en la luz, ¿ya? Que nuevamente, ¿cierto? Podemos observar cómo se bordea, ¿cierto? Cómo una onda bordea el obstáculo, ¿ya? Para efectos de estudio, ¿cierto? De la luz, vamos a entender la luz, pero para efectos de estudio, ¿cierto? Como una onda. Pero como bien les decía, ¿cierto? La luz tiene lo que llamamos, ¿cierto? Dualidad, que puede actuar como onda o partícula, ¿ya? Nosotros ahora estamos viendo la propiedad, la estamos estudiando a través de lo que es una onda, para facilitar, ¿cierto? El estudio, ¿ok? Entonces acá podemos ver, ¿cierto? El fenómeno de interferencia. Creo que hicimos un experimento con esto, no sé si con ustedes o con otro curso, ¿ya? Donde veíamos la interferencia destructiva y constructiva, ¿ya? Entonces aquellos lugares, ¿cierto? Donde vemos, bueno, por ejemplo, si hacemos incidir la luz, ¿cierto? Sobre esta rendija, vamos a ver que va a haber interferencia destructiva, que son en esas lonjitas, ¿cierto? De oscuridad, y unas zonas constructivas, que es donde aparece la luz, ¿ya? Entonces ahí podemos ver, ¿cierto?, el fenómeno de interferencia destructiva y constructiva, ¿ya? Young es el que hizo este experimento en 1801. Y esto hizo, ¿cierto?, a través de esto pudo demostrar que la luz era una onda, ¿ya? Como les dije, varios científicos han hecho experimentos donde han podido mostrar que la luz, ¿cierto?, se comporta ya sea como onda o como partícula. Entonces nosotros vamos a tener distintos tipos de luz, por ejemplo, la luz blanca, ¿ya? Va a tener distintas frecuencias, ¿ya? Y esas distintas frecuencias va a ser, vamos a decir, ¿cierto?, que esta luz, eh, entre comillas, es como incoherente, ¿ya? Producto de que forma distintas frecuencias. Entonces va a tener como distintas fases. En cambio, cuando nosotros veamos luces monocromáticas, ya de un solo color, si bien está formada, ¿cierto?, por ondas de una misma frecuencia, ¿cierto?, también vamos a ver que estas ondas no son ordenadas como las ondas láser, ¿ya? Las ondas láser son aquello que decimos que que es coherente, es una fase y vemos, ¿cierto?, la misma frecuencia, ¿ya? Ya. Y acá tenemos, ¿cierto? Acá ya se pone mucho más entretenido, porque empezamos a mezclar la biología, ¿cierto? Y acá vemos, ¿cierto?, lo que les decía, nosotros cuando observamos un color, nosotros estamos viendo, percibimos el color, ¿cierto?, de lo que se refleja. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto?, llega la luz, en este caso un tomate, es un tomate, ¿cierto?, no una manzana. Llega la luz a un tomate en este caso, y nosotros, ¿cierto?, se va a reflejar en este caso el verde y el rojo, ¿ya? El verde, ¿cierto?, de la parte de arriba del tomate, ¿cierto? Y el rojo, ¿cierto?, la estructura, de toda la estructura del tomate. Entonces, esos colores, ¿cierto?, nosotros los vamos a poder apreciar porque son el reflejo, ¿cierto?, de lo que está incidiendo, de cómo está incidiendo la luz, ¿cierto? Por lo tanto, en nuestro ojo vamos a tener células especializadas que son los bastones y conos, ¿ya? Los bastones, ¿cierto?, que van a estar especializados en el blanco y negro, ¿ya? Y los conos, ¿cierto?, que van a ser para los colores, ¿ya? El bar, verde, azul y rojo, ¿ya? Entonces, obviamente que acá vamos a tener varias estructuras que vamos a estudiar durante la clase, ¿cierto? En especial vamos a tener la retina, ¿ya? La retina, voy a mostrarle otro ojo que se ve mucho mejor, pero ahí vamos a tener la retina, ¿cierto?, que es donde vamos a encontrar las células de los bastones y conos, y acá vamos a tener el nervio óptico, ¿cierto?, que es el que se conecta al cerebro.
¿ya? Entonces acá hacer la salvedad, ¿cierto?, entre los colores de la luz y los colores de pigmento. Les decía que es distinto, ¿cierto? Los pigmentos, si ustedes se ponen, por ejemplo, a colorear, ustedes mezclan, ¿cierto? Si llegasen a mezclar los colores, ¿ya? Todos los colores se formaría un pigmento negro, ¿ya? Si ustedes empiezan a colorear así con todos los lápices, van a ver, ¿cierto?, que van a formar el color negro, ¿ya? ¿Por qué? Porque son pigmentos y están absorbiendo, ¿cierto?, esos colores. En cambio, nosotros cuando estamos hablando, ¿cierto?, de estos fenómenos, estamos hablando, ¿cierto?, de luces, ¿ya? De este tipo de fenómenos. Por lo tanto, acá, ¿cierto?, nosotros vemos el reflejo de la luz roja. Si ustedes ven, por ejemplo, la mezcla de la luz roja con la luz verde, ¿cierto?, van a observar un color amarillo. Si ustedes ven la mezcla del color rojo con el azul, ¿cierto?, van a ver el color magenta. Y si ven la mezcla, ¿cierto?, del color verde con el azul, van a ver cian. Si ustedes mezclan todos los colores, ¿cierto?, van a ver blanco. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que les decía. Si ustedes mezclan la luz azul con la verde, van a ver cian. Si mezclan, ¿cierto?, la luz azul con la roja, van a ver el color, ¿cierto?, magenta. Ese es el color magenta. Y si ustedes mezclan, por ejemplo, verde con rojo, van a ver amarillo. Y si mezclan todas las luces, van a ver blanco. ¿Ya? Entonces, la otra clase les voy a pedir estos materiales para ver si los pueden traer. ¿Ya? Vamos a trabajar con estos materiales y vamos a ver si esto va a ser la guía. La guía con nota que vamos a... Tengo que ver eso, ¿ya? Así que si se pueden conseguir estos materiales sería genial. ¿Ok? Para la otra clase. Eso. Acá tenemos cierto el ojo, pero igual está como borroso, no sé si lo pueden observar. ¿Ya? Pero es así como nosotros veríamos, ¿cierto?, la imagen, la veríamos invertida. Lo que pasa es que el cerebro la va dando vueltas. Apenas se van invirtiendo, el cerebro obviamente busca la acomodación, ¿ya? Y la va dando vueltas las imágenes. Pero es así como llega a la retina, ¿ya? En este caso, por ejemplo, dependiendo cómo llegue, ¿cierto?, debería llegar, esto es un enfoque normal, ¿ya? Pero hay personas, por ejemplo, que son miopes, que la imagen se forma antes de la retina o después. Entonces ahí, bueno, van a necesitar lente. ¿Para qué? Para que la imagen se forme ahí justo en la retina. Bueno, igual la otra semana vamos a ver el punto ciego y todo eso. Eso sería más o menos la clase. No sé si tendrán alguna duda.